porque se trató de una persona que ingresó con la variante Delta, no cumplió el aislamiento y la diseminó. Belén Bianchi es una colega nuestra que está trabajando allí en Córdoba. Hola Belén, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Así es, bueno, noticia que está en desarrollo, que estuvo en desarrollo durante todo el día y que se va actualizando minuto a minuto, ¿sí? Vos recién decías, Luis, una persona, en este caso un pasajero, que ingresó a la Argentina desde Perú y que llegó aquí a Córdoba con un PCR negativo, donde, por supuesto, tenía que seguir aislado aún hasta esperar un segundo PCR. ¿Qué pasó? En el segundo PCR le da positivo, pero en el lapso de esos 7 días, esta persona se movió, ¿sí? Estuvo en distintas reuniones familiares, con amigos, incluso cuando en Córdoba aún estaban restringidas las reuniones sociales y familiares. Esto desató 17 contagios en la ciudad de Córdoba y más de 260 personas aisladas. A la vez también 5 escuelas y 6 burbujas también. 4 de las escuelas cerraron absolutamente todas las aulas en el día de hoy. Pero ahora, Luis, la última versión es que hay 5 imputados. Estos 5 imputados ya están aislados en un hotel y por supuesto que está a cargo del fiscal que está en la causa justamente. 3 de ellos son argentinos y 2 son peruanos, Luis. Primero se hablaba de un cordobés, se decía en un principio, ¿no? Pero esta persona de la que se hablaba en un principio es peruano. Los otros 3 argentinos también ingresaron al país, y en este caso, a estos 3 argentinos le había dado el PCR positivo. Y estas personas, sabiendo incluso que les dio el PCR positivo, salieron a abrir sus comercios. Eran 3 comerciantes de la ciudad de Córdoba. Esto quiere decir que se está empeorando todavía la situación en Córdoba y hay mucha polémica y miedo también, por supuesto. Ahora, Belén, pensemos en la trazabilidad, que así se denomina, tratar de seguir los contactos que han tenido con esta persona ya absolutamente confirmada positiva para la variante Delta. ¿Se sabe cuántas personas son y cómo puede haberse multiplicado el contacto con otras personas y en ese caso en qué estado están? Sí, Luis, mira, anoche se hablaban de 40 personas aisladas nada más, esta mañana 160, por la tarde 200, hoy ya se está hablando de 260 personas aisladas que están en estudios, ¿sí? 17 de ellas ya fueron contagiadas y de manera, bueno, por supuesto, positivo con la variante Delta, 17 de ellas, por supuesto, con contacto estrecho entre sí, ¿no? Claro. Desde la persona, la principal persona justamente que contrajo desde Perú hacia Argentina, llegando a Córdoba, a la vez también entre los otros contactos, ¿no? Uno de ellos incluso es una niña adolescente que asistió a clases. Recordemos que en la provincia de Córdoba, a partir del lunes, volvieron las clases presenciales y virtuales. En este caso, esta chica asistió a clases y dio positivo. Ya automáticamente se cierra la escuela y hay preocupación. Hoy hablaba también uno de los padres que tuvo que ser aislado porque precisamente su hija fue compañera de esta chica y decía lo lamentable, lo triste, la angustia, ¿no? Después de más de 1 año y medio de tener que cuidarse entre todos, tener responsabilidad y que luego pase esto justamente en una época donde de a poquito se empezaba a flexibilizar un poco más la provincia de Córdoba, donde empezaban nuevamente a trabajar y que pase esto, ¿no? Tener este miedo de un virus que incluso es mucho más peligroso. Si bien las personas hasta hoy, Luis, estas 17 personas fueron asintomáticas y no tienen un cuadro de gravedad, sí sabemos que precisamente la variante Delta es mucho más peligrosa. Todos estos datos que está contando Belén, lo que contaba antes Marcelo Padovani, bueno, demuestran que la variante Delta está aquí. La cuestión, Rosario, es ver con qué dimensión, digamos, cuánto ya, insisto, va a poder generar casos propios, casos nativos, no que tengan que ver con contagios en el exterior. ¿En dónde estamos parados, Sí, sobre Rosario? todo en cuántos días vamos a empezar a conocer en realidad la circulación comunitaria, porque la diferencia de la Ciudad de Buenos Aires con el resto por ahora del país es justamente que si se confirman estos 2 casos que no tienen nexo epidemiológico, significa que hay circulación comunitaria. Ahora, no solamente está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, que es la primera alerta que se disparó por la variante Delta, por el viajero que no cumplió con la cuarentena, sino también ahora en Salta. ¿Qué pasó en Salta? Y se está investigando si el PCR dio primero negativo o positivo. ¿Por qué? Porque vino un viajante, un deportista de Europa, de Salta, y hay 20 personas aisladas hoy de Salta. ¿Por qué? Porque fue positivo y fue positivo contagiado con la variante Delta. Pero tengo una pregunta, Rosario. Tanto la gente de Córdoba, que nos está contando Belén, como los del rastreo que se están produciendo ahora en Montserrat, como el de Salta,
tuvieron que haber tenido un PCR negativo para abordar, un antígeno negativo cuando llegaron a Ezeiza. ¿Todo eso se cumplió? Todo eso se cumplió. Bueno, lo que contaba Belén, en Córdoba tuvieron PCR positivo y así todo. Llegaron a Córdoba y esta es la discusión que se da con el gobierno nacional. Es decir, llegaron a Córdoba, nadie controló que esos viajantes llegaron a Córdoba y hagan el aislamiento a pesar de ser positivos. O sea, no solamente que no fueron a hoteles, que pocas provincias dispusieron hoteles, sino que ni siquiera en Córdoba se controló que estén en sus casas como quizás se controla en la ciudad de Buenos Aires por teléfono. ¿Y qué reacción, Belén, tiene el gobierno de Schiaretti a esto? Porque recuerdo perfectamente cuando Florencia Cariñano, la titular de Migraciones, dijo: si todo el país hace lo que propone Provincia de Buenos Aires, que son 4 días, nosotros abrimos el cupo de las 600, 700 o 2.000 personas. ¿Qué dice Schiaretti a esto de que no controló a este viajero que va a diseminar por lo menos hasta 200 personas hoy aisladas? Hasta el momento no está la palabra del gobernador, Luis, pero sí hay polémica en la provincia, como decía recién allí nuestra compañera. Hay un llamado de atención desde la Nación hacia la provincia de Córdoba precisamente por esto, ¿no? Porque el seguimiento de las personas que ingresan a la provincia del extranjero son solamente a través de una llamada, ¿sí? Si bien son diarias, la única consulta es simplemente saber si tuvieron síntomas, pero tenemos que destacar también esto: las personas casualmente que contrajeron este virus fueron asintomáticas. Entonces hubo una especie de relajación también en la provincia hasta esperar 7 días para nuevamente hacer un PCR y no llegarse y constatar precisamente en el domicilio de que estas personas realmente estén cumpliendo el aislamiento. Bien. Incluso, bueno, hoy en día hay una denuncia penal de todas formas desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Hacia por lo menos esta persona, ¿no? Gracias, Belén, por este completo informe desde Córdoba. Nos quedamos allí si hay alguna novedad, por supuesto. Bueno.